Saludos, amada familia, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Agradecemos a Dios la provisión que nos da de poder llegar a sus hogares a través de estos dispositivos que el Señor ha puesto para poder atender y poder tener este diálogo de fe y esperanza en este encuentro bíblico de las iglesias de Sonadora, Puerto Nuevo y La Central. Me acompañan estos seres queridos, estos amigos, las personas maravillosas, y le pedimos que le envíe un saludo a ustedes. ¿Quién empieza? Saludos a todos y todas, muy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes, ¿verdad? Y con la gente que nos está viendo. Ya ustedes saben que ella es la doctora Marvilis Ávila, porque nos la hemos secuestrado una temporada que ya va para poco más de 2 meses. Este servidor de Amarillo Ortiz. Bendiciones para todos y para todas. Agradecemos a Dios, a Marbelis, por acompañarnos en esta etapa que el Señor ha provisto. Y amada familia, le invitamos a que compartan este espacio con sus familiares y amistades, que sean parte de ese enlace, de estas buenas nuevas que estamos llevando a cabo en este diálogo. Siempre agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da. También le llamamos a que tengan su Biblia a la mano, que vamos a estar leyendo el libro de Jeremías, capítulo 29, para que sea parte de este diálogo. Siempre le invitamos a que si tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer, lo puedas hacer a través de, perdón la redundancia, de nuestras páginas electrónicas, y que disfruten de este diálogo. Uno de los textos emblemáticos del profeta Jeremías, sin duda, es la famosa carta que le dirige a los deportados a Babilonia, la gente que era sacada de Jerusalén para ser llevados, en este caso a Babilonia, por órdenes de Nabucodonosor, que era, en este caso Babilonia, representado en la figura de Nabucodonosor, era el poder regente, ¿verdad? El poder imperial de la región en aquel momento. Yo voy a leer unos versos, es una carta larga, unos versos de esa carta, y dice así en el capítulo 29 de Jeremías. Texto de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén a los desterrados, a los ancianos, sacerdotes, profetas y al pueblo deportados por Nabucodonosor de Jerusalén a Babilonia. Leí el verso 1, salto al 3. Al 4. Así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel, a todos los deportados que yo llevé de Jerusalén a Babilonia: construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman sus frutos, cásense y engendren hijos e hijas, tomen esposas para sus hijos, casen a sus hijas, para que ellas engendren hijos e hijas, crezcan allí y no disminuyan, pidan por la prosperidad de la ciudad a donde yo los desterré y recen al Señor por ella, porque su prosperidad será la de ustedes. De repente usted se puede preguntar, ¿por qué nosotros leemos este pasaje tocando el tema de la resiliencia? Marvilis, uno de los planteamientos que a mí me pareció bien fundamental la vez pasada es que cuando tú explicabas el origen del término resiliencia, que viene de la física, y tú comentabas sobre cómo en ese proceso de la metalurgia, ¿verdad? El trasteo con esos materiales, el calor al que son sometidos, los golpes para que tomen una forma. Tú hablaste, y yo recuerdo específicamente la palabra elasticidad. Y cuando tú dijiste esa palabra, a mí la palabra entonces que acompañó ese término que tú usaste fue la palabra adaptabilidad. Y a su vez entonces recuerdo que hace 2 semanas, cuando hicimos el espacio en vivo, tuvimos un intercambio en el que hablábamos acerca de cómo en este proceso de la pandemia que nos ha tocado vivir, había que tener capacidad para enfrentar realidades que nos hacían de momento tener que vislumbrar actitudes nuevas,
o posturas nuevas, y hablábamos de la necesidad de no ser rígidos. Claro. Yo leo el texto sin darle una exégesis, ¿verdad? Porque no hay tiempo para eso. Porque estos deportados a Babilonia, a los que Jeremías se dirige, que ya no era la primera ola de deportados, ya había gente, sabemos, ¿verdad?, por el estudio del texto, que ya había gente que había sido deportada. Habían cultivado muchos de ellos la falsa ilusión de que ese proceso de estar subyugados a Babilonia iba a ser un proceso corto, cronológicamente hablando, y que iban a regresar rapidito para Jerusalén. Y Jeremías les dice, esa no es la realidad. Jeremías leyó, como decimos nosotros acá, la escritura en la pared, y se dio cuenta que eso iba para largo. Y el problema era que parte de esa expectativa que tenía la gente venían alimentados por lo que el profeta mismo describe como unos adivinos y profetas. Y dicen, o sea que desde la perspectiva religiosa se están cultivando falsas expectativas de algo que no va a ser. Y en el fondo lo que Jeremías le está diciendo, para ir directamente al punto, es: la cosa no va a pasar como ustedes quieren que pase. Así que hay que hacerse un replanteo, ¿no? Hay que hacerse un replanteo de la realidad. Y por lo que yo te escucho a ti decir la semana pasada, la resiliencia, entre otras cosas que tú mencionaste, debe contemplar y tiene que tomar en cuenta la capacidad de la gente para poderse replantear los escenarios de vida, y a la luz de esos escenarios de vida adoptar unas actitudes que sirvan para esos escenarios de vida. ¿Y qué es lo que hace Jeremías aquí? Malví le dice: van a estar ahí más tiempo del que ustedes quieren. Así que si van a estar pensando en Jerusalén, van a anquilosar su vida, se van a quedar detenidos en el tiempo. Y ahí es que le dice: cásense, tengan hijos, tengan hijas, búsquenle hijos, búsquenle esposos a sus hijas, búsquenle esposas a sus hijos, esposos a sus hijas, construyan casas, planten huertos. Y le dice más: oren para que la ciudad en la que ustedes estén esté bien, porque la prosperidad de la ciudad va a ser la prosperidad de ustedes. Entonces, a donde queremos aterrizar, Malvilín, no es ahora escoger ese planteamiento del texto. ¿Cómo nosotros entonces ahora acá lo agarramos para nosotros y decimos, bueno, a nosotros nos ha tocado vivir con este asunto de la pandemia y con otros asuntos que se están viviendo en el país, de los que todos somos, en un sentido, somos testigos, víctimas, unas situaciones que requieren que no es que las circunstancias nos hagan gracia, como yo lo veo, es que nos replanteemos cómo esa realidad que nos toca vivir, como se lo plantea Jeremías, yo lo veo así, ¿verdad? Cómo a los puertorriqueños en el siglo XXI, en este Puerto Rico de hoy, cómo a nosotros nos toca, frente a las circunstancias ante las cuales estamos, replantearnos cómo esa realidad informa nuestros criterios, nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras decisiones, nuestra manera de abordar la vida. Y me parece que sería bueno que ese elemento, para mí sería como pastor bien importante, Malvirí, remachar ese elemento de la adaptabilidad. Sí. Porque por adaptabilidad no es que, fíjese lo que dijo ahorita, no es que usted se muera de la risa con lo que está pasando. Es que me parece a mí, cogiendo lo que tú dijiste y el texto, que la resiliencia tiene que ver, y yo lo hago mío, tiene que ver con la capacidad que yo desarrollo para leer la realidad en la que estoy. Y cómo frente a esa realidad yo desarrollo esa lectura de la realidad, me ayuda a desarrollar a mí las herramientas para yo enfrentar esa realidad de tal forma que yo no me rompa. Claro. Que yo pueda seguir funcionando, aún dentro de lo difícil que suena esto, seguir funcionando, yo pueda funcionar coherentemente.
consistentemente. Y que a su vez mi funcionamiento pueda resultar saludable para otros y para otras. Malvilis. Sí, ¿verdad? La parte de ser moldeables tiene que ver con la flexibilidad, ¿verdad? Y en ese sentido, el concepto amarra mucho, ¿verdad? De lo que es esa dimensión de la flexibilidad y de la no rigidez, contemplando entonces que nosotros vamos hacia un camino de unas metas, etcétera, y la persona que tiene circunstancias de peligrosidad y circunstancias adversas versus otra gente, ¿verdad? Que puede ir fluyendo en sus metas en cierta comodidad, eso no le pasa a todo el mundo, ¿verdad? El que uno pueda terminar su cuarto año en cierta edad, ¿verdad? El que uno pueda terminar su bachillerato y tener una beca y tener un acceso económico para completar los estudios. No todo el mundo tiene esos accesos, así que hay gente que corre esa carrera con muchísimos obstáculos en el medio, ¿verdad? Y en ese sentido, en ese proceso de enfrentar obstáculos y dirigidos hacia una meta, vamos a tener esa característica. Lo que ayuda a que los enfrentemos es esa cierta flexibilidad. Habíamos hablado en el encuentro anterior sobre esos factores protectivos que tenían que ver con la persona, con ese sentido de motivación, de persistencia, de defensa de la dignidad, de autoestima. Todos esos son factores personales que sabemos también que en interacción con otros factores es lo que hace esa conducta, ese comportamiento resiliente. Ahora, esa flexibilidad también en este relato, ¿verdad?, que ha sido escogido, nos enfrenta a la posibilidad de que no siempre vamos a obtener o vamos a llegar a la meta de la manera en que la pensamos. Exacto. En el tiempo en que nosotros pensamos que iba a ser. Yo no controlo el libreto. Exacto, exactamente. Así que esa moldeabilidad y esa flexibilidad, esa elasticidad, tiene que incluir el que aunque nosotros trabajemos con unas metas y unas expectativas para sentirnos plenos, etcétera, vamos a estar en el camino enfrentando obstáculos que pueden de alguna manera cambiar el panorama, cambiar el tiempo, cambiar la manera, inclusive cambiar un poco las metas y los objetivos, ¿verdad? Así que en ese sentido, no es vivir, ¿verdad? Hay personas que viven su presente siempre pensando en el futuro. Y yo creo que esto es un reto también para los cristianos y cristianas, porque estamos pensando mucho, ¿verdad? De nosotros hemos sido influenciados por corrientes que nos dicen de la vida eterna, ¿verdad? Y de que no, estoy sufriendo en el presente, pero en la vida eterna, ¿verdad? Un poco utilizando ese concepto, pues yo voy a ser libre, voy a ser feliz, voy a estar con el Señor. Entonces nos desvinculamos de que hay una vida terrenal y hay una inmediatez que nos está retando a que vivamos la vida desde esa inmediatez con los retos que nos presenta, ¿verdad? Pero desde una perspectiva optimista, desde una perspectiva persistente, de lucha. Y entonces, pues, a la par, en el camino, vamos a ir mirando cómo se presentan esos obstáculos, cómo podemos trabajar con la solución de esos obstáculos y cómo también tenemos que ser flexibles a que probablemente el panorama pueda cambiar, lo que implica que también nosotros tendríamos que cambiar en términos de ese objetivo que procuramos en nuestra vida. No es quitarnos, no es alejarnos, no es desistir, pero sí podría implicar el que cambiemos, ¿verdad?, la manera en que vimos esos objetivos y el tiempo en que esos objetivos se puedan cumplir. Y, o sea, si me permite ahora una... Sí, no, adelante. Y fíjate que Jeremías lo que le dice es, hay que seguir construyendo la vida, porque Jeremías lo que hay que seguir viviendo, ¿verdad?
y no es vivir por vivir, hay que construir un proyecto de vida. O sea, en esos textos, Marbilis, no es que te sientes a esperar, no, es que en el asunto de casarse, todos los verbos que están ahí, dando unas indicaciones, una hoja de ruta, hay un proyecto. Y yo sigo montado en eso que tú dices, Marbilis, porque una de mis observaciones, lo digo con mucha humildad, en estos 30 años de vida ministerial, es que tienen grandes dificultades para enfrentar la realidad la gente que es rígida. Sí. Fíjese que rigidez no tiene que ver con convicciones, ¿no? Porque es que yo tengo mis convicciones y yo creo en esto. No estamos hablando de tener convicciones, ¿verdad? Hay que tener convicciones en la vida porque uno no puede ser una veleta, ¿verdad? Pero la rigidez es otra cosa. Porque lo que es rígido, Marbilis, y tú que estás en un campo en el que estás bregando con eso todo el tiempo, yo pienso que el que se quede en la rigidez, la realidad termina partiéndolo, rompiéndolo. Entonces, fíjate cómo lo que yo creo que estamos planteando es bien importante, porque lo que estamos sugiriendo, lo que estamos proponiendo es, como Jeremías aquí es, bueno, hay otro tipo, hay la capacidad, hay la oportunidad de plantearnos otro escenario. Y que la vida siga teniendo sentido y siga siendo útil y siga siendo fructífera, planteando otro escenario. Cosa que es muy común en los profetas, ¿verdad? Porque los profetas tienen una realidad de frente y están constantemente diciéndole a la gente que en Dios hay otras vías posibles, que hay otros caminos posibles. Ese asunto de vislumbrar otro escenario, Marbilis, desde tu perspectiva, ¿verdad? La capacidad de vislumbrar, de crear otro escenario. A mí me interesa escuchar que... Claro, eso también cae dentro de la parte de la resiliencia, porque en esa flexibilidad y esa, ¿verdad? Que el que no seamos rígidos nos ayuda también en la capacidad de poder solucionar, no solamente solucionar el problema ante esos obstáculos que se nos presenten, sino la capacidad de poder ser creativos y creativas en el camino, ¿verdad? Exacto. Y de ver otros panoramas que ni siquiera nos los habíamos planteado, y quizá nos ayuda el pensar en diferentes circunstancias, situaciones que se nos ha presentado. Miren, hasta el mismo proceso de la pandemia, que tú bien lo mencionaste, cómo nosotros y nosotras hemos tenido que ser creativos en el camino y, en cierta manera, renunciar a esa rigidez, que lo que la rigidez, la estructura siempre es importante. Yo le digo a la gente, la estructura es importante. Si no fuese porque nos organizamos y nos, ¿verdad?, buscamos unos pasos para cumplir unas metas, pues muy probablemente no hubiésemos tenido... Tiene que haber ¿verdad? un orden. Exacto, seguro. tiene que haber un orden. Ahora, siempre es importante también la flexibilidad dentro de esa estructura. ¿Por qué? Porque en el camino se presentan diferentes circunstancias, y si nosotros y nosotras no somos flexibles y nos encajonamos solamente en lo que queremos, ¿verdad?, con los seres humanos, y eso no se da por las razones que sean, entonces ahí vienen los elementos de frustración, de renuncia, las depresiones, etcétera, ¿verdad? Así que por eso es que es importante esa capacidad que los seres humanos tenemos de ser creativos, pero para ser creativos también es importante que podamos ser flexibles. Exacto. Que podamos darnos esas oportunidades, que tengamos la apertura también a recibir el insumo de la gente que está a nuestro alrededor, ¿verdad? Que tengamos esa escucha para poder entonces tener otras miradas que no habíamos tenido en el objetivo que estábamos buscando. Y nosotros tuvimos que hacer eso en la pandemia, ¿verdad? Hemos tenido que hacer eso, hemos tenido que ser flexibles, hemos tenido que aprender cosas nuevas, la manera de llegar y de poder laborar, pues hasta de una forma repentina tuvimos que trabajar con el asunto tecnológico, ¿verdad?, adiestrarnos, la parte de poder organizarnos en términos del tiempo y de decir, bueno, yo necesito más tiempo porque ya el orden en que se hacían las cosas fue, ¿verdad?, de alguna manera trastocado. Así que yo creo que hemos tenido todo este año de pandemia
ha sido una práctica para nosotros como personas y como país, como pueblo, ¿verdad? Colectivamente, ha sido una práctica de ser flexibles y de ser creativos y creativas. Y eso es una de las partes que nos ha ayudado a poder sobrellevar, ¿verdad?, esta situación. Y con ello se siguen uniendo otras circunstancias colectivas, porque la vida también pues, está compuesta de retos, ¿verdad? Los retos en términos de obstáculos no se acaban completamente, y eso lo sabemos. Ahora, esa fortaleza y esas capacidades que nosotros tenemos a nivel personal y colectivo y espiritual es lo que nos ayuda a poder seguir enfrentando los retos que se nos presentan, ¿verdad?, en el diario vivir. Sí. Gracias, Marvilis. Cuando uno lee esta carta, y a la cual Jeremías hace una clara referencia a aquellas personas rígidas, los llama adivinos, que profetizan en el nombre de la mentira. En esta versión, ¿qué le puedes? Obviamente está ahí hablando a las personas de la comunidad rígida, que no puede enfrentar este nuevo escenario en donde ellos se encuentran en Babilonia, y que a Jeremías más adelante le cuesta la vida, lo matan la misma comunidad a la cual él pertenece. ¿Qué puede enfrentar una persona rígida o una comunidad rígida? ¿Cuál sería la conclusión de una comunidad que en realidad se mantenga obstinada en ser flexible y en ser creativa ante los retos que tenemos? A mí me parece que una de las personas, comunidad, ¿verdad?, que presenta la rigidez como un norte, está destinada probablemente a recibir mucha frustración, está destinada a quedarse, ¿verdad?, colocada en una esquina, ¿verdad?, sin poder tener ese empeño por seguir en la búsqueda de otros procesos que sean de esperanza y de plenitud para ellos y para la comunidad. O sea, que la falta de flexibilidad y a su vez de creatividad hace pues que la gente pueda de alguna manera morir emocionalmente. Y ese morir emocional pues conlleva otros tipos de muerte, ya más hablando de forma abstracta. Así que si nosotros fuéramos un poquito a vincular esto con el asunto de la resiliencia entonces comunitaria, porque también se ha acuñado ese término, hay algunos autores que han trabajado con el término de la resiliencia comunitaria, pues trasladan esas características a lo que son las comunidades, contemplando, como ya habíamos dicho en el encuentro anterior, que la resiliencia, más allá de constituir, ¿verdad?, un conglomerado de capacidades puramente personales, la resiliencia es un proceso, ¿verdad? Se da en una dinámica y se da en una interacción de factores y de elementos que hacen que la gente pueda sobrepasar esas adversidades, pero que no depende, ¿verdad? Yo lo destaco muchísimo porque lo que siempre se trae de la resiliencia se trae como características puramente individuales y personales. Pero realmente la resiliencia es un proceso que se da en una interacción de elementos o de factores que logran, ¿verdad?, donde se logra que la persona pueda sobrellevar esas adversidades. Así que si trasladamos eso a lo que son las comunidades, vamos a mirar unas áreas de resiliencia y unas áreas que son claves. Si hablamos de pueblos y de comunidades, autoestima y autoconcepto de esas comunidades. Hoy precisamente yo estaba mirando una líder comunitaria de Culebra, ¿verdad?, nuestra isla, ¿verdad?, parte también de Puerto Rico. Y que lo traigo de esta manera porque a veces lo vemos como que no es parte de nosotros como comunidad. Y esta líder comunitaria tiene un programa particular, ¿verdad?, donde
han ido ayudando a niños y niñas desde que están en sus procesos primarios de educación y ya se lograron graduar de su 4º año. Y entonces vienen a lo que llaman la Isla Grande, acá a Puerto Rico, y han tenido todas unas experiencias maravillosas y ya fueron muchos de ellos admitidos a la universidad. Entonces, si se construye lo que es una autoestima saludable dentro de un pueblo que ha sido marginado, incluyendo, ¿verdad?, en nuestro contexto, donde las ayudas llegan mucho más lentas y mucho menos que lo que es la Isla Grande, ¿verdad? Donde inclusive en el proceso de pandemia, todo lo que tiene que ver con las ayudas médicas también se fueron, la transportación, todo. Ellos han tenido, ¿verdad? Vieques y Culebra han tenido que vivir unas experiencias sumamente adversas como mucho pueblos. Más difíciles que las de nosotros acá. Eso mucho más difíciles. Bueno, empezando por todo lo que tiene que ver con el transporte, ¿verdad? Así que en ese sentido, por eso es que es importante mirar cómo las comunidades y los pueblos pueden ser resilientes. Autoestima, una estima saludable de ellos como pueblo. Somos culebrenses, ¿verdad? Y vamos a luchar y vamos a crear programas para que todos y todas podamos tener el acceso, ¿verdad?, a esas ayudas que tenemos derecho de tener ese acceso. La parte del vínculo afectivo, de que se procuren, de que haya expresiones de cariño, de solidaridad, de empatía. Eso fortalece la resiliencia en las comunidades, la llamada, el toque físico, el abrazo, ¿verdad?, que ahora pues se puede hacer eso un poquito más. La parte de expresar, ¿verdad?, todas las cualificaciones positivas, cualidades que tienen esos seres humanos, esos grupos, también es importante y cae dentro de ese vínculo afectivo. Hay una parte que también trabaja en la resiliencia, que es el asunto del humor. Y el humor es un tema que, aunque parezca un poco raro para alguna gente, es trabajado en lo que son asuntos de terapia psicológica. Porque el humor pone en otra dimensión las situaciones problemáticas de la gente. Quiere decir que cuando nosotros y nosotras de alguna manera tenemos una situación difícil, el humor es una forma de decir, esta situación es difícil, pero no tiene que tocar tanto poder en mí al nivel de que me quite, ¿verdad?, mi paz. Entonces, hay personas que pueden ver el asunto del humor como una trivialidad, como que están tomando los problemas livianamente, pero no necesariamente es así. Así que, en ese sentido, es una característica donde también una perspectiva positiva. Esto está sucediendo y pues quizá una que otra persona puede hacer alguna broma, lo que fuese, pero lo importante es que es una forma, en muchos contextos, el humor es una forma de bajar los niveles de ansiedad, de preocupación, de poder que se le da a los problemas, entonces ponderando, ¿verdad?, la capacidad de solución que tienen esos problemas que la gente experimenta. La red social y el sentido de pertenencia, cuando hablamos de resiliencia comunitaria, ese sentido de pertenencia. Y en ese relato donde se establece, ¿verdad?, que puedan instituir casas, que puedan casarse, estamos hablando de redes sociales. Estamos hablando de sentido de pertenencia, de que tú estás en un contexto y en una tierra y ahí tú creas comunidad. Echas raíces ahí. Echas raíces y en ese sentido de comunidad hace que también se puedan enfrentar de una manera colectiva los obstáculos que se presentan en el camino. Y ustedes saben que hay un dicho que expresa: en la unión está la fuerza, ¿verdad? Y que se utiliza muchísimo, porque realmente en los procesos colectivos es donde hay más movilización para ir rompiendo, ¿verdad?, con todo aquello que oprime a la gente, que no hace que la gente pueda ser libre, ¿verdad?, de todas esas barreras que muchas veces se nos coloca socialmente, ¿verdad? Históricamente nosotros como país pues hemos vivido eso, ¿verdad?
Y la ideología, otra característica dentro de la resiliencia comunitaria, es esa ideología personal y esa voluntad de sentido, ¿verdad? Cómo dentro de esos procesos grupales se va marcando un camino para que la gente pueda tomar energía y fuerza y para luchar colectivamente ante las necesidades que presenta ese colectivo. Yo escuchándote, Marbelis, wow, me recuerda todas esas comunidades que, como mencionaste, Culebra, también la situación de la isla de Vieques, también podemos añadir la comunidad de Peñuela sobre la situación ahora de la ceniza, pero ellos llevan años. Guayama ahora con la ceniza, que el pueblo pues ha creado una situación de salud extrema en esas comunidades. Las comunidades costeras que han estado luchando por el asunto de que no se siga robando lo que es el bien público de todos y de todas, ¿no? de la zona marítimo terrestre. Y de hecho hay un líder que en cierta forma lo están amedrentando con imponerle 14 años legal por solamente hacer valer un derecho que está protegido, avalado por la ley. Pero cuando yo observo, adicional a Jeremías, que le costó la vida al hacer estos tipos de planteamientos, hizo en contra de aquellos adivinos y los que profetizaban en nombre de la mentira en esta versión, estos componentes, esta resiliencia comunitaria, pues como hace poco en Estados Unidos, la abolición de la esclavitud, que la hicieron ahora un día feriado, comenzaron con unos proyectos pequeños y de hecho comenzaron en realidad anteponiéndose ante la ley, poniendo su vida en peligro por unos derechos que son, cuando tú vienes a colocar la dinámica, el sentido común, tú sabes, no hay nada que discutir. No hay nada que discutir, pero cuando ellos lo analizan a través de la rigidez de las leyes, pues se les dice espelú, se le dicen machetero, le dicen bueno, lo estoy usando, pero le dicen ¿qué otra? De todo. Todo el epíteto que tú te puedes de imaginar. todo para burlarse y para invisibilizar y para minimizar. Y cuando tú vienes a ver casi todos los derechos que hemos adquirido, que tenemos en propiedad hasta ahora, comenzaron con estas residencias comunitarias pequeñas que a veces nos cuestionábamos hacia dónde van a dirigirse, hacia qué están haciendo y cómo, a lo que voy con mi planteamiento, en una comunidad que decide pararse ante las adversidades, ante los atropellos, y ve obviamente un mar, una ola que los arropa de indiferencia, como le pasó a la mujer vana cuando se presentó ante Jesús y a los discípulos, ¿qué puedes ofrecerle desde tu punto de vista, obviamente como doctora científica y obviamente una persona creyente, espiritual, ante esos momentos de adversidad que tratan de apagarnos y que nos pueden llegar hasta el punto de cancelarnos y de, vamos a ponerlo así, de enviarnos al más allá? ¿Qué tú le puedes decir a esta hermana que obviamente ya ha visto frutos, porque hay jóvenes la hermana de Vieques, que ya se han graduado, pero lo que están comenzando ahora, Culebra. ¿Qué le podrás decir para que ellos continúen en esa línea de resiliencia comunitaria? Hay unos procesos que a mí me parece que son importantes dentro del cuando estamos enfrentando obstáculos, porque siempre va a llegar a nivel individual lo que es la frustración, sobre todo cuando lo que estás planteando de que puede arropar, ¿verdad? La indiferencia nos puede arropar cuando nosotros tocamos puertas, ¿verdad? Y lo que vemos es una respuesta negativa
y como lo habíamos trabajado con la mujer sirofenicia, ¿verdad? La vez pasada, aquí es importante, me parece que enfrentar la frustración, pero si estamos hablando del colectivo, una de las cosas que me parece que ayuda cuando nosotros estamos en comunidad es que de alguna manera relevamos unos espacios para llorar, para gritar, para pelear, y hay otros que pueden ir retomando, ¿verdad? Cuando yo me sienta más vulnerable, tú puedes entonces asumir mi posición y ayudarme en lo que yo proceso lo mío. Okay. Y esa es la parte de irnos dando apoyo, si estamos hablando de resiliencia comunitaria, ¿verdad? Porque en el camino hay cansancio, hay frustración, hay tristeza, hay coraje, hay miedo, y sabemos que en muchas luchas mucha gente se quita, ¿verdad? Precisamente porque están agobiados y agobiadas ante no mirar la lucha y no poder ver el producto. Se fundieron en el camino. Así que cuando nosotros trabajamos colectivamente y tenemos un sistema de apoyo y una red social, eso nos ayuda a tener unos descansos para que otro pueda relevarme en lo que yo puedo procesar esto, ¿verdad? Y vamos teniendo ganancias en el camino. Otro aspecto importante a mí me parece que es que podamos, y se vincula con la parte que hablamos ahorita del objetivo, que todo el mundo está pendiente, no, este es lo que yo quiero lograr en este tiempo y de esta manera, la flexibilidad. Y entonces parte del proceso es que también podamos mirar que en el camino vamos por pasos y que hay unos logros que se van teniendo en el camino, y esos logros hay que ponderarlos y hay que validarlos. Para que la Marina saliera de Vieques, ¿cuántos años tomó? Tomó el proceso? Y en el camino, ¿verdad? Hubo muertes, hubo situaciones de salud, etcétera, pero se llegó hasta ahí. Gente ofrendando su libertad. Exacto, exactamente. Y se fue difuminando la necesidad que había, ¿verdad?, para lograr esa meta, pero hay que también mirar los logros que se van teniendo a corto plazo. A corto plazo. Yo creo que eso es una parte importante que debemos contemplar, ¿verdad? La parte del relevo, la parte de expresar cuando estamos frustrados y que otro tome la batuta en lo que nosotros y nosotras, ¿verdad? Nos recuperamos y la parte de validar lo que se llaman los pequeños logros ante los obstáculos, ¿verdad? Porque pues el camino puede ser un camino largo, tedioso, pero si vamos mirando, mira, esto lo hemos logrado, este es el camino donde estamos avanzando, ¿verdad? Pues entonces la lucha se hace mucho más llevadera. Fíjate que, Marvilis, mirando nuestro país, nosotros estamos siendo testigos del surgimiento de una generación que se ha criado, desde que nació, se ha criado por todos lados a su alrededor, hablándose de la palabra escasez, de la palabra precariedad, quiebra, de deuda, de quiebra. Me cierran las escuelas en la comunidad en la que vivo, así que se me dificulta ese mundo que supuestamente me dicen que es un mundo de oportunidades por igual para todos. Ya me lo están trancando desde el tiro de salida. En el caso nuestro particular también, lo ocurrido con el huracán María, con los terremotos, cómo se afectó más una parte del país que otra, y ahora con esto de la pandemia, la incertidumbre y la tragedia que representa como pueblo ver cómo con esta conducta violenta y obsesiva siguen queriendo desmantelar la Universidad de Puerto Rico, con todos los efectos sociales que eso está teniendo y que puede seguir teniendo para no hacer viable al país. O sea, nosotros tenemos ahí está la tormenta, claro. Ahí está la tormenta perfecta, ¿no? Entonces, frente a eso, Marvilis, desde el punto de vista, en este caso desde el punto de vista de la fe, me parece a mí que la fe
la fe que yo afirmo es la fe que precisamente me ayuda frente a eso a afirmar, a ser como Jesús frente a su Jerusalén. Esta es mi Jerusalén. Y yo tengo que afirmar el rostro frente a esa Jerusalén. Y yo te escucho y lo celebro porque parte de que yo pueda afirmar el rostro no es porque yo sea mejor que otros, es porque lo que tú estás diciendo es que hemos tenido la enorme bendición de ser parte de una red que nos ha dado, así lo veo yo, que nos ha dado la energía, el ímpetu, las herramientas, la fuerza, el carácter, para que frente a eso yo no me achanto, sino que digo, bueno, pues a esto hay que meterle el pecho. Y eso es lo que yo creo que le toca a este país. Claro. Frente a la situación en la que estamos, sumándose ahora este reguero de apagones regados por todo el país que estamos teniendo todo el tiempo, por las razones que sabemos. Entonces, me gusta Jeremías, porque no es que Jeremías le dice, bueno, pues pónganse a hacer eso y construyan las casas y esto, ¿verdad? Y en la parte final, sino que está el asunto de una espiritualidad saludable involucrada aquí, porque fíjate cómo entonces Jeremías le dice, Dios está comprometido con el pueblo a escucharles. Y entonces dice, sale Jeremías representando la voz de Dios diciendo, Dios les manda a decir que ustedes lo invocarán y Él los va a escuchar. Que ustedes van a ir a Él y Él va a acudir en su ayuda. Verso número 12 del capítulo, lo voy a leer rapidito. Me invocarán, vendrán a orar y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán si me buscan de todo corazón. Me dejaré encontrar y cambiaré su suerte. Cuánto yo anhelo que Dios cambie la suerte de mi pueblo, ¿verdad? Amén. Pero lo que me gusta es que la espiritualidad dentro de todo ese cuadro tan concreto que aparece en los primeros versos, Marvilis, del profeta, de repente el profeta le dice, todo eso que ustedes van a hacer hay que hacerlo y está bien, pero recuerden que está este otro recurso, en este caso desde nuestra fe. Claro. Es que este Dios, que desde el Éxodo se está diciendo que inclinó su oído para escuchar el clamor del pueblo, que no es el Dios que se desentiende de la realidad, va a venir también para ayudar y acompañar ese proceso. Claro. Y yo creo que con esa nota, ¿verdad?, podríamos... Claro, desde esa perspectiva, ¿verdad?, de que nosotros enfrentemos nuestra realidad, ¿verdad?, echemos manos sobre esa realidad, pero sabiendo que tenemos un Dios que nos va a acompañar, que nos va a sostener en el camino, que está ahí trabajando con nosotros y nosotras desde nuestra realidad. Y que esa fortaleza espiritual, Marvilis, y te lo digo y también lo pregunto, es parte de lo que es la resiliencia. Claro, así es parte de. Para que usted también, hermano y hermana, que nos está viendo en esta hora, sepa que en ese recurso de lo espiritual, utilizado de una manera responsable, como quien sabe que tiene que hacer su parte, pero también confía en el Señor. Amén. Usted sepa que ahí, mire, tenemos una fuente maravillosa de gracia, una fuente inagotable de recursos que nos pueden permitir a nosotros enfrentar la realidad. No sé si José o Marvilis quieran añadir una notita final ya en este minuto último que tenemos. Nada, solamente quería añadir, y repitiendo ese versículo 13 al cual hiciste referencia en tu lectura, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Sabes que ante las adversidades, ante la realidad que estamos viendo, siempre Dios nos ofrece una oportunidad, donde tenemos la fe, así como esa mujer pagana que se le acercó a Jesús y a pesar de la indiferencia, a pesar de ese grito de esperanza, grande fue la fe. La insistencia de la fe triunfó sobre todas las adversidades. Marvilis, doctora, hermana, amiga, compañera de esta jornada, discípulo de Cristo, así, de toda la vida. De toda la vida, así es.
Gracias a esa fe, ¿verdad? Es que podemos nosotros tener una mirada hacia adelante, ¿verdad? Hacia el futuro. Horizonte. Podemos ver otras dimensiones de lo que nos puede ocurrir, ¿verdad? Como personas y como país, como pueblo. Así que esa fe es fundamental como parte de esa resiliencia, ¿verdad? De esa capacidad de enfrentar esas adversidades. Y esa fe hay que nutrirla, hay que seguirla nutriendo, ¿verdad? Para que podamos entonces sostenernos y ayudarnos mutuamente en los retos que estamos enfrentando el día de hoy. Hermanos, abrazar la vida. Amén. Abrazar la vida, acoger la esperanza y darle la bienvenida en ese inventario de nuestros recursos espirituales a la capacidad para resistir y para creer que otros caminos y que otros horizontes son posibles para Dios. Gracias a todos y a todas por acompañarnos. Nuestro deseo de que el Dios de lo alto derrame sobre sus vidas todas las bendiciones que Él es capaz de dar a la vida de ustedes. José Marvilis, gracias. Gracias. Muchas profesor. bendiciones. Dios me lo bendiga. Dios bendiga.